Hola, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien, que estén con ganas de trabajar. Hoy estamos en la semana 27 ya de las ciencias sociales. Seguimos trabajando sobre el eje de nosotros y el tiempo histórico. Los propósitos de esta clase son que puedan comprender las diferentes problemáticas sociohistóricas que vamos estudiando, identificando las causas y las consecuencias. Y también que vayamos profundizando el tratamiento de ideas como simultaneidad, cambio y continuidad. ¿Cómo evaluamos? Participación activa, observación del video, realización y envío en tiempo y en forma de las tareas, señalar las características de la conformación del Estado nacional y que ustedes puedan comprender el modelo económico agroexportador. En la clase anterior estuvimos trabajando sobre el periodo que denominamos de las presidencias históricas. Vimos las principales obras de la administración pública, comunicaciones, aduana y ejército, la Guerra del Paraguay, la unificación territorial que se dio gracias a los avances en el territorio como la Zanja de Alcina y la conquista del desierto, y finalmente la federalización de Buenos Aires. Todo eso que nosotros vimos en las presidencias históricas lo vimos desde el aspecto político. Ahora vamos a ver qué pasaba en ese momento en otro aspecto fundamental de estudio de las ciencias sociales, como es el aspecto económico. La economía agraria para la exportación es el título de nuestra clase. Demos un pantallazo de cómo era la economía mundial. Durante la Segunda Revolución Industrial se llevó adelante una mayor mecanización de las industrias, es decir, un uso cada vez más grande de maquinarias. ¿Por qué? Porque se adoptaron nuevas fuentes de energía, desconocidas hasta ese momento, como son la electricidad y el petróleo. El modelo de desarrollo británico se produjo en todas las industrias europeas, es decir, los países europeos adoptaron este modelo de desarrollo cada vez más mecanizado. Así se fue dando en el mundo una división, una categorización grande entre los diferentes países, los industrializados y los no industrializados. Los primeros se especializaban en la producción de bienes manufacturados, es decir, a la materia prima, a través de un proceso de industrialización, la transformaban en otra cosa, como por ejemplo los textiles y las maquinarias. Para esto necesitaban de otros países que los abastezcan de alimentos y de materias primas, porque la fuerza laboral y las máquinas no la utilizaban ya para producir los alimentos que iban a consumir, sino para producir bienes, con los que obtenían mayor cantidad de ganancias que si solo vendieran alimentos. En esta época se empieza a desarrollar, como ustedes ven acá, la industria automotriz, entre otras. Y la otra categoría, que son los países no industrializados, se concentraron en producir materias primas para abastecer a los países industrializados y alimentos. Argentina se convirtió en un país agroexportador, es decir, vendía lana, leche y cereales y compraba bienes manufacturados. ¿Cuál fue la postura de Argentina en el mercado mundial? Esto es pregunta. Para aprovechar el aumento de esa demanda de materias primas, Mitre, Sarmiento y Avellaneda impulsaron un modelo de desarrollo de país llamado agroexportador. ¿Por qué? Porque se basaba en la exportación de productos agrícolas y ganaderos, que venían ¿de dónde? De las zonas rurales. Entonces se vendía lana, cuero, cereales y con las ganancias que se obtenían de esas ventas se compraban bienes industrializados, como locomotoras, relojes, arados, hachas. Para que ese modelo se lleve adelante, se necesitaban de 3 factores. En primer lugar, tierras abundantes y también fértiles. Capitales, es decir, dinero para hacer posible una infraestructura, ferrocarriles, muelles,
puentes y caminos y mano de obra también. Luego de la conquista del desierto, como lo vimos en la clase anterior, lo que se disponía era de ese primer factor, tierras abundantes y fértiles, pero los otros dos no. Por esa razón, Argentina decidió pedir préstamos a bancos extranjeros y promover la inmigración, es decir, salir a buscar a Europa mano de obra. Vamos a trabajar y registrar esta primera parte. Bajo el título La economía mundial y una pequeña introducción, ustedes van a realizar estas 3 actividades. Primero, definir las categorías de país industrializado y país no industrializado. ¿De dónde sacan la info? Del video, pero del libro también, que es muy importante que lean. Segunda pregunta, ¿qué lugar ocupó Argentina en el mercado mundial? Lo mencioné como 2 o 3 veces, pero en el libro está muy claramente. Y por último, ¿en qué se basó el modelo agroexportador? Es decir, ¿en qué consistía? ¿Qué se vendía y qué se compraba? Hablando de modelo agroexportador, vamos a desarrollar un poco más sobre él. Entre 1880 y 1914, la economía de Argentina creció notablemente a causa de este modelo agroexportador y llegó a ocupar los primeros puestos de comercio internacional. Esto generó un clima de prosperidad, es decir, de progreso, que posibilitó que llegaran inmigrantes y también inversiones. Los vínculos con Gran Bretaña en este tiempo se hicieron estrechos, se fueron acercando. Ellos compraban carne, vacuna y cereales y a cambio nos daban préstamos e inversiones. Salían ganando de las dos formas. La producción de cereales. Hacia 1890, los precios internacionales del trigo y del maíz subieron debido a que en el mundo había fuerte demanda. Muchos países querían comprar trigo y maíz. Esta situación mundial provocó que en Argentina se decidiera ampliar las zonas productivas. Entonces, en Santa Fe y en Córdoba cada vez se hicieron más grandes las zonas donde se llevaba adelante el cultivo de cereales. Y en casi toda la provincia de Buenos Aires y gran parte de la provincia de La Pampa. Esto fue ayudado por la fertilidad de los suelos, por el clima templado y también la tecnología, porque las nuevas maquinarias hicieron posible que se aumentara la producción. Las imágenes que ustedes ven dan cuenta de que cada vez el trabajo era menos manual y se iba mecanizando cada vez más. La producción de cereales en Argentina llegó a igualar la de la carne y se convirtió así en lo que se llamó el granero del mundo. Vamos a ver qué pasaba con la ganadería. Entre el año 1850 y 1880 la principal exportación era lana de oveja, que era demandada por fábricas británicas, francesas y belgas, y también se exportaba cuero vacuno para fabricar carteras y zapatos. A partir del año 1870, y recién ahí, la carne bovina, es decir, la carne de vaca, comienza a procesarse en los frigoríficos. Los primeros frigoríficos eran de origen británico. Vendían carne congelada y luego carne enfriada. Entonces, de esta manera soportaban los viajes en barco a Europa. También se continuaba vendiendo tasajo. Vamos a registrar esta segunda parte. Bajo el título El modelo agroexportador y luego de hacer lectura de los textos de la 108 y la 109, ustedes van a responder a qué se debió la expansión de la producción de cereales. Recuerden lo de la demanda internacional. Y en el punto 2, que innovación tecnológica permitió el cambio de la actividad ganadera, es decir, pasamos de vender lana y cuero a vender carne. ¿Por qué? ¿Qué se inventó ahí en el medio? ¿Y qué producto se comenzó a comerciar? Veamos las inversiones y los préstamos extranjeros. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los factores para el modelo agroexportador? Las tierras, la mano de obra y el capital. Para resolver esa falta de capitales,
los gobiernos pidieron préstamos, es decir, dinero prestado a bancos de Europa, pero también generaron facilidades para que las empresas extranjeras vengan al país a invertir, seguramente cobrando menos impuestos y dándoles tiempo para la concesión de esos servicios. La empresa más importante extranjera que se instaló fue la del ferrocarril. ¿Qué eran los empréstitos? Estos empréstitos consistían en la emisión de bonos que se cotizaban en los mercados internacionales, pagando tasas de interés altas. Entonces atraían a ahorristas e inversionistas. La mayor parte del dinero que se obtuvo con los bonos se destinó a los gastos de la Guerra del Paraguay, la conquista del desierto y la represión contra los caudillos. ¿Se acuerdan que la semana pasada les conté que la Guerra del Paraguay duró 5 años, fue muy cara? Muchos se opusieron porque le estaba saliendo mucha plata al país. Bueno, miren, los empréstitos se usaron para eso, para pagar esa guerra. En 1880, los empréstitos también servían para pagar los sueldos de los empleados públicos, las obras como cloacas, desagüe, agua potable, los puentes, los caminos, los correos. 10 años más tarde, se había llegado a un nivel de endeudamiento, emitían bonos, entonces cada vez Argentina debía más dinero y que se dificultaba pagar. Los inversores dejaron de comprar nuevos bonos, dejó de ingresar dinero por inversión privada al país y el presidente Juárez Celman declara por primera vez la cesación de pagos y ahí Argentina comienza a tener sus primeros problemas de deuda exterior. Se inició lo que se llamó la Gran Crisis de 1890 o la Crisis del Progreso. Quebraron bancos, quebraron empresas y subió muchísimo el desempleo. 5 años más tarde, en 1895, los productos que Argentina exportaba al exterior comienzan a aumentar la demanda y los precios. Esto le posibilitó salir de esa crisis. El ferrocarril. La red de ferrocarriles se completó y hizo posible el desarrollo de la actividad exportadora, ya que le dio velocidad y capacidad de carga a quienes transportaban las mercaderías desde el interior al puerto de Buenos Aires. Fíjense que todas las líneas confluyen en Buenos Aires. ¿Por qué? Por el puerto. Vamos a trabajar y registrar esta parte en el cuadernillo. Bajo inversiones y préstamos extranjeros van a responder qué eran los empréstitos, con qué fin se solicitaban y a quiénes se pedían, y por qué se expandió la red de ferrocarril. Y llegamos a la última parte, los circuitos productivos regionales. La economía entre 1880 y 1914 creció pero de modo desparejo. Recuerden que la más favorecida fue la región pampeana y aquellos comerciantes que se dedicaban a exportar. Para reactivar la economía de estos circuitos productivos en las diferentes regiones del país, la intervención del Estado fue fundamental, así como también la línea del ferrocarril. Y se crearon diversas industrias, ¿sí?, como la vitivinicultura en Cuyo, es decir, la producción de vino, la producción ovina, el circuito del azúcar, el frente extractivo y la explotación del quebracho. Esto no lo voy a desarrollar porque esto lo van a investigar ustedes. En el cuadernillo van a nombrar los principales circuitos productivos de cada región. Bien, recuerden que hay que dar el presente y saludar en el grupo, ver el video y leer los textos. También enviar las fotos de la tarea de la seña. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. La responsabilidad y el compromiso que ustedes ponen es muy importante para mí.